Hola, soy Ana Ladrón, soy la propietaria de este negocio, Antigua Casa Crespo. Este negocio comienza en 1863, cuando Gregorio Crespo y su mujer vienen de León a Madrid a fundar una empresa, a continuar más bien una empresa que tenían ellos allí, y de cañizos, cuerdas, sogas, piedras para lavaderos. Creemos que en varias ubicaciones, en la plaza del 2 de Mayo, en la ribera del Manzanares, en la zona de Tetuán, como que tenían diferentes sitios donde surtían de todos los productos que tenían. Ellos lo que hacen es levantar la casa de Divino Pastor 29, que antiguamente era 23, pero levantan esta casa con miras a hacer pues la fábrica, una tienda, una corrala donde había inquilinos y su propia vivienda. Esta casa se hizo en el año 1881 en la zona que se llamaba el cuartel de Monteleón. Eran todos unos campos enormes que no había construcciones de ningún tipo. Se levantó con una fachada de madera en la que, claro, como el edificio era todo de los mismos propietarios, toda la fachada incluía incluso la puerta de la entrada. Hay 3 puertas, que 2 puertas eran lo que era la tienda y la tercera puerta era la de la entrada. Gregorio Crespo y Manuela tienen un hijo que fue Leopoldo Crespo, que es el que continuaría la tienda y la fábrica, claro. En un momento en el que a lo mejor fue un poco duro porque fue la época de la Guerra Civil. Él se casa entonces con María Crespo, empieza a resurgir el negocio porque las cosas van yendo mejor, pero también Leopoldo murió joven, con lo cual María Crespo, que es su mujer, tuvo que continuar sola en una época en la que las mujeres estos negocios no era difícil de que lo continuaran. Ella se casa entonces con el que era mi suegro, y hubo ya un momento en que la construcción no necesitaba todo este tipo de cosas, de yutes, se volvió pues a las cosas se cambió a las cosas de plástico. Entonces mi suegra, que era de un pueblo de La Rioja, pensaron en que, como aquí también era una espartería que también se vendía alpargatas para el trabajo, lo típico, la alpargata negra, la alpargata blanca, pensaron en dar un giro al negocio. En vez de productos de cuerdas que ya no se utilizaban, introducir alpargatas. Entonces ellos empiezan a traer alpargatas. Esto sería sobre los 70 de 70 a 80, más hacia los 80. ¿Qué pasó? Que en Madrid no había alpargatas de colores ni de modelos, era lo típica alpargata. Entonces fue como un boom. La alpargatería no tenía más que colas, porque la gente esto lo veía en la alpargata de colores, y encima en los 80, que la moda era la alpargata de rosa, el Nicky rosa, o sea, era el boom de los colores. Entonces esto fue, vamos, yo lo recuerdo y era brutal. Había aquí 12 personas atendiendo y las colas llegaban hasta San Bernardo. La tienda se conserva, bueno, no tal cual, pero con muchísimas cosas todavía de aquella época. El suelo es genuino, o sea, es de 1863, salvo algunos petachos, algunos trocitos que hemos tenido que hacer. Las estanterías son hechas ya de más adelante, porque antiguamente no había tanta alpargata.
Lo que es curioso también es el reloj, por ejemplo, es de esa época. Hay una máquina de escribir todavía que funciona donde se han hecho las facturas desde 1863. Lo que sí que se conserva también es varias piezas antiguas que se hacían aquí, aguaderas, botelleros, sogas grandes para los andamios. Todo eso se conserva. Luego lo que tenemos es muchas alpargatas también antiguas, en las que, con las que se comenzó la historia de la alpargata de Antigua Casa Crespo. Y guardamos muchísimas noticias de cómo empezó la fabricación. Tengo, por ejemplo, libros de contabilidad de la época, en las que es muy curioso que se pedía informes sobre la gente a la que vendían. Entonces tengo todos los pliegos de todos los clientes que había, informando fulanito de tal, responde, paga bien, y todo a caligrafía de la antigua. Eso es muy curioso, eso lo tengo guardado muy bien. Y también lo que es muy curioso es que debajo de la tienda todavía también existe lo que era la cueva, en la que se guardaban todos los tiros de cuerda, porque esa humedad los conservaba muy bien. En estas sillitas es donde trabajan las señoras que hacen las alpargatas, que ahora mismo es nuestro mayor, el producto que más vendemos, porque todo lo de la construcción se fue. Es donde las hacen. La mesa que está ahí es donde hacen lo que es la suela, y las señoras trabajan aquí la lona con la suela. Mi suegro, todas estas estanterías que tengo detrás, cuando se incrementó el producto de la alpargata, lo que hizo fue recogía tablas de todos los sitios que veía, reciclaba todo lo que veía, y entonces ideó toda esta forma de tener las alpargatas por números y colores, con lo cual era muy fácil cuando te piden algo, ir sacando por el número y por el color sin tener que estar yendo a otros sitios. La forma también de exponerlas, pues también se encontró estos expositores que eran de una pastelería, según me cuentan, de la esquina de Divino Pastor, y dijo, pues nada, las pintamos del marrón chocolate, que el marrón, como veis en la tienda, es el color corporativo, y las usó para eso, para exponer las alpargatas. Gracias a Antiguos Cafés de Madrid por haber estado en nuestra tienda y habernos dejado que les contáramos nuestra historia. Estamos aquí en Divino Pastor y ya sabéis, somos una tienda de alpargatas muy antigua, de 1863.